Protección presenta el conversatorio de mercados El Medio Tiempo. Prepárese para disfrutar de un espacio en el que de la mano de los expertos de protección analizaremos los resultados financieros del primer semestre y entregaremos las herramientas que usted necesita para prepararse para el segundo, en vivo, a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes. En nombre de Protección les damos la más cordial bienvenida a El Medio Tiempo, nuestro primer conversatorio de mercados vía streaming. Es un placer acompañarles y entregarles información importante que sabemos va a ser de todo su interés para contribuir al ahorro, a la inversión y a la planeación financiera. Veamos cuál es el tema de hoy y nuestros invitados. Estar bien informado es la base para tomar buenas decisiones. Por eso, en este nuevo encuentro vía streaming, estamos con Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección, y con Julián Cárdenas Fonseca, analista de portafolios, conversando acerca del comportamiento de los mercados financieros en el primer semestre del año y las proyecciones económicas para el segundo. En la próxima hora, hablaremos de los mercados internacionales, del mercado colombiano y, por supuesto, de los diferentes portafolios de protección. El Medio Tiempo, el mejor momento para hacer una pausa y ajustar nuestra estrategia de inversiones. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, queremos invitarlos a participar. Queremos que esto sea una conversación, así es que hemos habilitado en la parte inferior de su pantalla, al lado derecho, el chat. Por ahí ustedes pueden plantearnos sus inquietudes. Es muy fácil, estamos conectados a través de www.eventosproteccion.com y también a través de Twitter con @protección. Así es que las primeras 5 personas que participen van a ganarse un kit de protección. Comencemos entonces con nuestro tema. Le doy la bienvenida. Me acompaña en el día de hoy Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección, y también me acompaña Julián Cárdenas Fonseca, analista de portafolios. Bienvenidos al Medio Tiempo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, comencemos entonces, Julián y Omar, por este espacio tan importante que hemos abierto para todas las personas, y es, contemos cuál es el balance de este primer semestre. ¿Qué pasó en la economía en estos primeros 6 meses? Paola, pues le voy a contar como titulares de prensa qué pasó en el 2014 en este primer semestre. ¿Cómo arrancó el mundo? El mundo arrancó muy positivo. Arrancó una entidad como el Fondo Monetario Internacional hablando de un crecimiento donde venía muy fuerte para los países desarrollados. Este crecimiento, que eran noticias muy buenas, resultaron muy malas para nosotros. Y así fue como arrancamos en un enero, muy parecido a lo que pasó en el 2013, es decir, viendo gente, inversionistas extranjeros saliendo. Pero, como podemos ver en este slide, algo sucedió en el camino. Y básicamente durante diciembre, enero y febrero, el invierno empezó a impactar a Estados Unidos. Y ese crecimiento tan grande que se veía se empezó a debilitar. ¿Qué pasó durante ese invierno? Básicamente un estudio de Goldman Sachs nos estaba mostrando que desde 1956 hicieron una muestra de las mayores tormentas que han sucedido, que fueron 56, 5 de las cuales fueron durante ese periodo. Eso fue lo primero. Entonces nuevamente en titular empezamos a sufrir, salieron de emergente muchísimo dinero. Pero a pesar de eso, de que eso sucedió, empezaron a decir, oiga, se va a quebrar el mundo, se va a quebrar Turquía, se va a quebrar Brasil, se va a quebrar India, pero también empezaron a salir noticias buenas. Colombia aparecía como una de las buenas países en los cuales podríamos invertir. Eso sucedió en el primer tiempo. Ya después empezamos a ver acá en Colombia el Banco República empezando a subir tasas de interés. Y empezaron a subir tasas de interés porque la economía realmente viene bien. Antes de seguir en Colombia, también hay que empezar qué estaba pasando en Europa y qué pasaba en China. China también se asustaron porque todo el mundo estaba diciendo China va a no crecer mucho, entonces nos va a impactar a todos igual, nuevamente contra emergentes. Pero igual en ese camino quedaba Europa. Y Europa, si venía creciendo, se empezaba a encontrar como una de las mejores posibilidades de compra. En ese camino, ya volviendo a Colombia, encontramos noticias positivas como un rebalanceo en un índice que se maneja en el mundo, diciendo que Colombia es una buena alternativa para comprar tasa fija. ¿Esto a qué llevó? A que la tasa de cambio empezara a bajar, empezamos a vivir elecciones,
por primera vez en mucho tiempo no pasó nada con las elecciones. Es decir, los inversionistas internacionales estaban muy contentos o muy tranquilos con el candidato que iba a quedar. Eso, titular, cómo terminó el semestre, y lo podemos decir, lo podemos terminar si quieren hasta el día de hoy. Esas noticias de crecimiento no fueron tan buenas. El Fondo Monetario, que hablaba de 3.7 terminó en 3.4, Estados Unidos, que hablaban de 2.8 terminó en 1.7. Básicamente hoy salió un nuevo dato, pero a pesar de todo eso, en los portafolios no fue muy bien. Creo que el equipo de inversiones hizo una muy buena labor para navegar durante esta volatilidad. Julián, haciendo un símil con la salud, podríamos decir, venimos de todo el tema de la crisis 2007-2008, en el que Estados Unidos sale de cuidados intensivos entonces a recuperación, pero ¿qué es lo que está pasando con Europa para que nos dé un poquito más de contexto sobre esta situación económica del mundo? Sí, Paola, pues lo has descrito muy bien. Estados Unidos está saliendo de una situación muy crítica, está en la senda de recuperación, pero todavía está digamos, en una zona de recuperación, mientras que Europa está todavía en cuidados intensivos. Eso, digamos, en el contexto global, pues muestra un panorama muy complejo, porque en este primer balance que hacemos de medio tiempo, pues vemos que en general, como lo decía Omar, la desaceleración global es, digamos, más pronunciada en un escenario donde hemos tenido noticias muy complicadas como una menor expectativa de crecimiento en los Estados Unidos, los temores de una deflación en Europa y tensiones geopolíticas como lo que se está viviendo en Ucrania y en la situación que se vive en Irak. Cuando uno piensa en Europa, Omar, y me dice si me equivoco, pues uno no puede meter todos los países en la misma bolsa porque no tienen economías homogéneas ni similares en su comportamiento. Vemos a una Alemania y a una España con una recuperación en este momento, sin embargo no podemos pensar lo mismo de Italia y Francia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Italia y Francia en Europa son los países que menos buenos resultados han venido mostrando. Básicamente en Francia lo que ha venido sucediendo es que tienen un sistema laboral, llamémoslo así, pesado, que no le ha permitido progresar. A Francia le faltan hacer reformas estructurales parecidas a las que ha venido haciendo España, y Alemania definitivamente es una economía que es la que jalona. O sea, yo no sé si ustedes han visto, pero Alemania a nivel de bonos, hoy por ejemplo estamos viendo que los bonos de 10 años se están rentando a niveles de 1.4, es la tasa más baja que se ha visto desde 1815. Y quisiera adicionarle algo, Paola, y es lo siguiente: en este mundo que estamos esperando en Europa, el hecho de que Europa esté así, lo que estamos esperando es que el Banco Central tome decisiones parecidas a las que hizo Estados Unidos. Se nos olvidó de pronto con Julián mencionarte al comienzo que en el mundo hay muchísima liquidez. Está la de Estados Unidos, la venimos sacando, pero está la de Japón y estamos esperando la que entre nuevamente la de Europa. Saludamos muy especialmente a las personas que se conectan a esta hora a nuestra transmisión vía streaming. Pues qué bueno de verdad. Nos saludan desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Medellín. Conéctese y cuéntenos desde dónde está viendo esta transmisión especial que estamos haciendo para ustedes. Y venimos con una primera pregunta de las personas que se conectan. Álvaro Meneses Olivar de Bogotá pregunta: deseo conocer qué va a pasar con las acciones de Ecopetrol próximamente. ¿Qué le podemos decir? Muchas gracias por la pregunta, y hay lo siguiente, o sea, la noticia que ha salido, ya nos informaron que para el otro año los dividendos que venía recibiendo el gobierno en el caso de Ecopetrol van a bajar más o menos unos 2 billones. No hay ningún inconveniente con eso. En el nuevo presupuesto que ya hoy está saliendo, que Colombia, que vale más o menos a unos 216 billones de pesos, ya está incluido dentro de la financiación estos 2 billones. Ecopetrol es una empresa que hay que esperar que muestre realmente nuevos descubrimientos. Creo que hubo unos momentos en unos precios en los cuales la acción no estaba reflejando lo que realmente estaba empezando en la empresa. En estos momentos creemos que Ecopetrol es una empresa que hay que dejarla que vaya mostrando resultados. Volvamos al símil con la salud. Julián, para que sigamos ambientando un poquito este tema y que sea muy fácil de entender. Si miramos al cuerpo humano, podríamos decir entonces que ese sistema financiero es como el sistema circulatorio,
De ahí la importancia entonces, porque irriga los demás sistemas, para que entendamos un poco todo esto, por qué impacta cada una de las partes de nuestro cuerpo y, en fin, pues toda la economía, ¿no? Yo creo que desde la crisis del 2008, 2009, las políticas monetarias se han enfocado precisamente en irrigar amplia liquidez para que la economía reaccione. En una primera etapa eso no funcionó. El sistema circulatorio estaba colapsado y no le llegaba la liquidez a los sectores que deberían recibir esa liquidez. Con el tiempo hemos visto que Estados Unidos ha empezado como a reaccionar de una manera un poco más clara, y en este momento yo diría que todavía hay como unos vasos que no permiten que la liquidez fluya de una manera digamos que contundente en la economía europea. Y yo creo que, hablando ya del segundo tiempo, yo diría que es muy probable que el Banco Central Europeo empiece a dar nuevas ayudas, nuevas medidas para que ese sistema circulatorio, que ha funcionado un poco de manera intermitente, permita que la economía finalmente muestre algo de recuperación. Omar, en medio de este contexto, ¿qué podemos entonces decir? ¿Cuál es esa estrategia del equipo de inversiones de protección que está manejando? Esa pregunta se la voy a contestar de una forma un poco más larga. Si quiere podemos ver el slide en este momento, y básicamente es cómo hace uno para navegar en estas turbulencias y que siempre va a estar funcionando hacia el mercado. Miremos entonces la presentación, muy bien. Básicamente lo que tenemos es que nosotros nos basamos en tener una filosofía de inversión. Una filosofía de inversión donde es muy importante determinar primero cuál es el objetivo de inversión, qué horizonte tengo para yo poder determinar un perfil. Y de acuerdo con ese perfil, ¿qué es un perfil? Soy conservador, soy moderado, tomo mucho riesgo, trato de determinar mi diversificación. Entonces la filosofía de inversión que tenemos en Protección es que somos unos inversionistas con orientación de largo plazo. Esta orientación de largo plazo, que a pesar de que manejamos portafolios de corto plazo, lo que buscamos es precisamente quitar esa emocionalidad en unos momentos de turbulencia. Igualmente usamos una herramienta demasiado importante para nosotros, que igual cualquier persona lo puede hacer, que se llama la asignación de activos, es decir, cómo me diversifico yo en los portafolios. ¿Por qué es tan importante la asignación de activos? No lo decimos nosotros, está escrito hace mucho rato por muchos académicos. El retorno de un portafolio está dado por el 95% logrado en el asset allocation. Lo demás es de escogencia del activo, suerte y el momento de hacerlo. Una parte importante también de nuestra filosofía es el enfoque fundamental. Es un enfoque donde nosotros nos basamos las decisiones a nivel macroeconómico, e igual en el caso de uno de los activos. E igual somos independientes en la toma de decisiones, para lo cual en Protección nosotros tenemos unos órganos que van desde la junta directiva, comité de inversiones, tenemos un comité de mercados que realizamos el grupo de inversiones semanalmente, tenemos un comité de inversiones, llamémoslo así, interno, que es la reunión de estrategias mensuales, donde nos llevan a tomar decisiones independientes. Algo importante, ¿quién participa en esas reuniones? Desde la persona más joven a la persona más senior. ¿Por qué? Porque creemos que es importante la participación de todos en esto. Y adicionalmente tenemos una administración activa y pasiva. La administración activa es básicamente porque no podemos olvidar que estamos en mercados emergentes, y una administración pasiva porque con esta administración pasiva encontramos retornos en el largo plazo, que es donde nosotros realmente nos vamos enfocando. Julián, contemos un poquito de las economías, y es que definitivamente las emergentes, como lo mencionaban hace un momento, China, India y Latinoamérica, pero ¿cuál es entonces esa situación de Colombia antes de finalizar este primer momento de nuestro espacio de medio tiempo? Y es, ¿por qué Colombia se comporta de una manera diferente? ¿Qué pasa con Colombia? Paola, Colombia en este momento brilla frente a las economías emergentes, y yo diría que frente a las economías latinoamericanas. Ha venido haciendo bien la tarea, la economía viene teniendo un muy buen dinamismo, el gobierno viene aumentando su gasto en lo que requiere la economía para la próxima década, que es la infraestructura. Entonces, Colombia
en ese marco de economías emergentes, lo está haciendo muy bien. El Banco de la República creo que ha ganado mucha credibilidad con las últimas decisiones que ha tomado y creo que esto, digamos que se ha dado en un entorno donde China no le dio muy bien, India viene en desaceleración y economías grandes en América Latina como México y Brasil pues han mostrado recientemente una desaceleración. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora por www.eventosprotección.com y también que están hablando con nosotros a través de Twitter. Qué bueno, de verdad, @protección, ahí están los comentarios que ustedes nos hacen llegar. Por ejemplo, nos dicen, excelente iniciativa, muy interesante, felicitaciones. Y una pregunta, dice Gloria Patricia, ¿qué opina sobre la infraestructura vial del país y Protección va a participar de algún proyecto? Es alguna de las inquietudes que nos hacen llegar. El tema de la infraestructura es uno de los pilares importantes para el crecimiento de mediano y largo plazo de este país. Nosotros estamos participando, queremos participar, básicamente lo que estamos en este momento ya después de que se han podido adjudicar casi la mayoría del plan de infraestructura por más de 13 billones en esta primera parte, es participar en la parte de la financiación. Y en este momento como fondo y como alternativa de inversión estamos tratando de hacerlo de acuerdo a una estructura que no nos afecte, que no afecte el retorno y el riesgo de los afiliados. Vamos entonces a un pequeño corte de información importante para todos nosotros y en unos minutos les contaremos lo que nuestros expertos ven en el mundo de los mercados para el segundo semestre de 2014. Quédese con nosotros. Un momento se hace inolvidable cuando se invierte lo mejor. Y con nuestro modelo Wealth Management lo hacemos posible. En Protección, identificamos y construimos soluciones financieras y de inversión teniendo en cuenta su situación patrimonial, su estructura familiar y sus objetivos de vida. Protección, pensiones y cesantías. Queremos ofrecerte más y estar contigo a donde vayas. Tenemos para ti aplicaciones interactivas, dinámicas y de vanguardia, como la revista En Alza, que has recibido trimestralmente de forma impresa y ahora podrás disfrutarla en tu tableta. Ingresa ya en el App Store o en el Google Play, ingresando en el buscador En Alza Protección y comienza a navegar por un mundo de contenidos interactivos, actualidad tributaria y financiera, nuevos productos y servicios, arte, cultura y entretenimiento construidos por Protección especialmente para ti. Protección, pensiones y cesantías. El medio tiempo para que Protección esté más cerca de usted. Y vamos con algunas de las inquietudes que nos hacen llegar a través del chat y a través de @Protección, nuestro Twitter. Nos pregunta Julián, dice, hola, con la política de incremento de tasas del Banco de la República, ¿cuáles fondos de protección están preparados para dar mejor rendimiento? ¿Y cuál va a ser el mejor corto plazo o el largo plazo? Esas son las inquietudes que nos formulan en este momento. Interesante pregunta, Paola, porque creo que eso es lo que anda pensando el mundo, qué pasa con la tasa fija. A ver, la tasa fija hay que entender que cuando un banco central está subiendo tasas de interés, está haciendo algo muy importante. Primero, básicamente, desacelerar un poquito la economía, pero lo más importante, está tratando de controlar la inflación. ¿Y qué inflación está controlando? Está controlando la inflación de largo plazo. Entonces, ¿qué cree uno cuando el Banco de República empieza a subir tasas? Perdónenme si de pronto es una palabra muy técnica. Lo que se hace es que la parte corta, o sea, todo ese tema de endeudamiento del 2016, 18, o 16, 18, debería subir un poco de tasa. Y hay algo que nosotros llamamos técnicamente es aplanar, es decir, casi todas las tasas están iguales. Pero, para darte esta respuesta, lo que está sucediendo actualmente en el mercado
esto no está pasando. Y no está pasando porque hay muchísima liquidez en el mercado. Es decir, que la gente dice, las tasas están al 5, el República puede que suba hasta el 4,5, 4,75, y con tanta liquidez que ha habido, la gente lo que ha hecho es posicionarse en esos portafolios. Julián, ¿qué nos puede ampliar al respecto? No, yo diría que en general todos los portafolios de protección están preparados para ese posible incremento en las tasas de interés del Banco de la República. Cuando el Banco de la República sube las tasas de interés, de alguna forma está enviando un mensaje a toda la economía. Y como lo decía Omar, lo que busca es desacelerar un poco el ritmo económico, tratar de controlar posibles inflaciones en el largo plazo, pero no necesariamente debe generar un impacto desfavorable en la renta fija. Curiosamente, en lo corrido de este año, a pesar de que el Banco de la República ha subido las tasas de interés, hemos visto valor en los títulos de renta fija, ¿sí? Y curiosamente en el mundo, a pesar de la desaceleración en los Estados Unidos, en Europa y en otras economías, los títulos que más han rentado, inclusive por encima de las acciones, han sido los títulos más seguros de las grandes economías del mundo. Yo Claro que sí. quisiera agregar algo, Paola. Hay algo, o sea, la subida de tasas lo que está también llamando la atención es de los extranjeros. ¿Qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo muchos fondos soberanos entrando a comprar esta tasa de interés. Y nuevamente recapitulemos lo que hablamos al comienzo. Hay tanta liquidez que unas tasas en Colombia, por ejemplo, de la parte larga al 6,5, se le hace muy atractivo a un extranjero, porque en Alemania las está consiguiendo al 1,40 o en España las está consiguiendo al 2,50. Entonces acá se vuelve atractivo las tasas. Muy bien, nos saluda Carlos Ochoa, dice, excelente streaming, felicitaciones, qué bueno, Carlos, que lo esté disfrutando, y cuéntenos desde dónde están viendo esta transmisión especial, desde qué ciudades están conectando. Y vamos con una siguiente inquietud. Sigifredo Reyes dice, ¿qué impacto puede tener este año el cambio en el cálculo de rentabilidad mínima de las inversiones de las AFP? Creo que el mercado ahí está un poco mal informado, o sea, todavía no hay ningún cambio en el tema de rentabilidad mínima. Lo que se está haciendo es básicamente estudiar cuál debería ser la mejor rentabilidad mínima para el sistema de pensiones. El gobierno tiene llamémoslo así, un grupo élite estudiando, todavía no hay absolutamente nada. Lo único que yo tengo claro es que lo que están tratando de buscar es que esta rentabilidad mínima nueva que salga permita a los fondos tener un poco más de riesgo, más libertad en la forma como se están operando o se están manejando actualmente los portafolios. Entonces esas noticias que hemos visto por ahí en el mercado, la verdad, no tienen mucha contundencia. Julián, en este medio tiempo, que así hemos decidido llamar este espacio, en el que las personas ya están pensando en cómo va a ser ese segundo tiempo, ya pasó el primer semestre, ¿qué viene para el segundo? ¿Qué les podemos decir? Yo sé que bola de cristal no hay, pero sí hay un conocimiento, toda una experticia de protección y de su equipo para darle, digamos, ese conocimiento y compartir con las personas que a esta hora siguen nuestra transmisión. Yo diría que en este medio tiempo del 2014 hemos visto que las expectativas que teníamos a finales del año se modificaron por diferentes factores. La desaceleración en los Estados Unidos, una crisis en Europa, una situación geopolítica que nadie podía anticipar. Yo creo que algo de esto podemos seguir viendo en el segundo semestre. Es muy probable que Colombia siga destacándose, siga creciendo la economía como lo viene haciendo, y probablemente el Banco de la República va a tener que seguir subiendo las tasas de interés. Yo anticipo que es muy probable que la liquidez a nivel global siga siendo muy amplia. Recuerden, Europa está en cuidados intensivos y van a tener que inyectarle una medicina un poco más fuerte para que se reactive. Entonces, yo creo que en general en el mundo vamos a seguir viendo amplia liquidez en el mercado, se van a presentar oportunidades y yo creo que Colombia va a seguir destacándose. Omar, expectativas, segundo semestre. Clarísimo, las expectativas para este semestre. Cuando nos vamos a entrar a cada uno de los activos. Entonces vamos a hablar del dólar.
El dólar que estamos viendo en el corto plazo, ha habido una revaluación por este efecto que hemos venido hablando de muchos extranjeros saliendo a comprar bonos. Esto puede pasar en septiembre, donde estamos viendo el dólar a fin de año es entre un nivel de 1.920 a 1.930. Acciones, vamos para acciones que la verdad ha sido una sorpresa muy grata después de este crecimiento tan grande de la economía. Hemos visto unos resultados espectaculares de las compañías, de pronto un poco por debajo de las expectativas, pero nos están llevando a que durante este semestre estas expectativas que teníamos sobre la rentabilidad, sobre las acciones locales, se incrementen. O sea que estamos viendo alrededor de un 7 adicional de lo que va en este año. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría en el caso de TES. En el TES estamos viendo que ahí sí vamos a tener algo de volatilidad, pero el retorno estamos esperando un 3, 3,5 adicional. Y en el mercado internacional definitivamente seguimos viendo unos muy buenos retornos. Conclusión, estamos viendo los mejores retornos en tema de renta variable. No sé qué otro activo necesita. El medio tiempo es el espacio ideal que tenemos para ustedes y que hemos preparado para compartir esta información de valor que sabemos nos permite mirar con ese retrovisor un poco qué es lo que ha pasado en este primer semestre, pero también qué es lo que viene para el segundo semestre. Y a propósito, siguen las inquietudes. Qué bueno de verdad que tenemos esa conectividad con todas las personas que están a esta hora. A través de Twitter nos contacta @dask99 pregunta por la expectativa de la renta fija en Colombia y qué se espera de los portafolios balanceados. Muy buena pregunta. Los portafolios balanceados, yo creo que es la mejor alternativa que tienen en este momento los afiliados o cualquier persona que quiera hacer una inversión, teniendo en cuenta muchas cosas, o 3 cosas que los podríamos llamar. Primero, si tiene claro su objetivo, su horizonte de inversión, al que eso determina su perfil, y ahí le estamos diciendo que vamos a tener unos portafolios diversificados. Con estos portafolios, básicamente las personas están accediendo a ¿qué? Al expertise de un equipo de inversiones. Un equipo de inversiones de más de 25 personas en diferentes activos locales, internacionales, acciones, alternativas cerradas, derivados que básicamente lo ponemos al servicio de todos ustedes. Yo les voy a mostrar un slide, lo que pasa es que estamos teniendo aquí un inconveniente técnico. Ya lo vamos a mostrar. Pero les quería mostrar, y algo muy importante ahora que me están preguntando sobre los portafolios balanceados, es que ustedes como inversionistas, no importa si están invirtiendo acá o en cualquier otra entidad financiera, siempre deben pedir cuál es el benchmark, perdóname, o qué es lo que están siguiendo las personas que les están manejando su dinero. Y una de las razones es sencilla. Puede que yo tenga una rentabilidad, puede que yo tenga una rentabilidad del 15, pero ustedes no saben si detrás estoy corriendo un riesgo del 45. O puede que tenga una rentabilidad del 15, pero estoy corriendo una volatilidad de solo el 18. Entonces yo quisiera que miraran este slide y básicamente ahí lo que les quiero mostrar es al lado izquierdo, eso que están viendo en la parte de arriba es el benchmark o lo que nosotros seguimos del portafolio conservador. Este es moderado conservador, donde te está diciendo lo que va a seguir el administrador de ese portafolio es un 11% en renta variable, puede ser local o internacional, y un 88% en renta fija. Si nos vamos para un moderado, ahí estamos diciendo lo mínimo que debería seguir el portafolio o el administrador es un 32% en equity y un 67% en renta fija. Y el de crecimiento, un 58% en renta variable y un 41% en renta fija. Con esto estamos viendo que podemos tener una gran capacidad para vivir en este mundo de turbulencias y poder administrar muy bien un portafolio con los altos estándares como en protección nos ha caracterizado. ¿Cómo conciliar ese pálpito del inversionista con ese conocimiento de ustedes desde protección? Es decir, ¿cómo realmente orientar de tal manera que la persona sí tenga la rentabilidad que está buscando? Yo diría que una de las ventajas, como ya lo comentó Omar, de los portafolios balanceados es que tiene un poquito de todos los activos, ¿sí? Nosotros, como tú bien lo mencionabas al comienzo, no tenemos la bolita de cristal, ¿sí? Y es muy difícil atinarle siempre a cada uno de los activos. Entonces, por eso uno tiene una canasta con diferentes tipos de activos que se ajustan al perfil de riesgo de cada uno de los clientes. Lo que veíamos hace unos minutos es la composición de cada uno de sus portafolios que está diseñado específicamente para lograr esos objetivos. En lo corrido de este año, el portafolio más conservador
el balanceado conservador ha dado una rentabilidad por encima de la oferta conservadora en el mercado. El portafolio moderado y el portafolio de mayor crecimiento han estado por encima del 7% en términos efectivos anuales. Es decir, estos portafolios están cumpliendo con la expectativa para cada uno de los perfiles de riesgo y esperamos que en el segundo semestre se sigan destacando y que sigan cumpliendo precisamente con el comportamiento que esperamos de cada uno de los activos. www.eventosprotección.com y a través de Twitter estamos con @protección. Vamos con una inquietud. Jimena Espitia nos saluda desde Bogotá y dice, me gustaría saber si vale la pena invertir en los mercados de Asia en euros. ¿Qué le podemos decir entonces a Jimena? Jimena, qué pena, vuelvo y le repito, depende de qué perfil tenés y depende de qué horizonte de inversión tienes. Pero en este momento te puedo decir que con todos los resultados que hemos estado viendo estamos ponderando Asia. Estamos viendo unos resultados tranquilos en China y varios de los países alrededor de China. Eso sí, tengan en cuenta algo, la volatilidad en el mundo está en los niveles más bajos. ¿Qué es esto? O sea, ha pasado el problema con Rusia, Croacia, ha pasado lo que ha pasado y la volatilidad sigue muy baja. ¿Esto a qué lleva? A que la gente siga comprando equity. Y Asia es uno de los sectores donde uno cree que debería estar. Pero ten muy presente el perfil en el que tú te estás moviendo. José Antonio Ovar también se conecta a esta hora con esta transmisión y nos dice, ¿qué se espera para este segundo tiempo en la parte internacional a nivel de renta variable? ¿Qué podemos decirle? Yo creo que la renta variable en el mundo ha estado liderada principalmente por una amplia liquidez que ha sido abundante desde el año 2008. Esa liquidez consideramos que no va a cambiar, inclusive hasta podría aumentar en los próximos meses con la política de Europa, en Asia, de Japón y de otras economías grandes que están viendo la necesidad de seguir irrigando la liquidez al mercado. Es muy importante tener en cuenta que dentro de los portafolios que nosotros tenemos en activos del exterior hay que tener en cuenta también la tasa de cambio, ¿sí? Que es un factor muy importante que, como decía Omar, en lo corrido este año ha venido cayendo por una buena noticia y es mayores inversionistas del exterior entrando a Colombia. Yo diría que con respecto a la pregunta anterior, puede que Asia sea una buena opción, pero podría ser muy peligroso hacer 100% de la apuesta en Asia. Por eso lo mejor es tener su portafolio diversificado. Si usted es de perfil de riesgo agresivo, invierta en el balanceado de crecimiento, que va en activos de renta variable y una mayor participación de activos de acciones en los mercados internacionales, donde creemos todavía hay mucho valor. Omar, y aquí ya las personas que se conectan comienzan a compartirnos cuál es su perfil, así como usted lo acaba de decir, pero es que dependiendo del perfil, pues se conecta Edi Joana, dice, mi perfil es moderado y ahorro en pensión voluntaria para el estudio universitario de mis hijas. ¿Me recomiendan cambiarme de portafolio? Mis hijas tienen 2 años de edad. No te recomiendo cambiar de portafolio, pero con esa edad que me estás diciendo que tienen tus hijas, yo tendría algo adicional en el tema de crecimiento. O sea, porque creo que todavía tienen más de 20 años, es en un portafolio que puedes tomar muchísimo más riesgo y puede llevar a que ese retorno en el largo plazo te ayude a cubrir el pago de la universidad, por ejemplo, de tus hijas. Y me alegra saber que tienes claro el perfil. ¡Qué maravilla! Y vamos con otra inquietud, Julián, para que nos la responda, y es, ¿qué ha pasado con los portafolios de cesantías y obligatorias? Y ahí aprovechamos para decirle a las personas que se conectan que recuerden ponernos el nombre y desde dónde están viendo esta transmisión especial del medio tiempo de protección, Julián. Yo le daría la palabra a Omar, que sin duda tiene de pronto información valiosa a los portafolios. Mire, por regulación, pues los afiliados no pueden ver la rentabilidad que está pasando año a año, pero ustedes sí lo están viendo dentro del extracto que están recibiendo. Les digo que el año ha sido muy bueno. Ustedes tengan en la cabeza, por ejemplo, en el caso de los fondos obligatorios hemos rentado en 10 puntos reales. Este año van más o menos en lo mismo.
Cuando uno mira un fondo de moderado, un fondo de crecimiento, un conservador, se han venido portando muy bien, retiro programado igual, y ¿por qué los tenemos también o por qué les ha ido bien? Básicamente porque hemos sido muy disciplinados con la diversificación y el objetivo que hemos tenido desde el comienzo. Un saludo a los pensionados que a esta hora están siguiendo esta transmisión de El Medio Tiempo. Muchas gracias por reportar su sintonía. Y saludamos a Fernando Gómez, quien nos dice: felicitaciones por la idea de la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la expectativa para los pensionados en el sistema de pensión programada? ¿El de retiro programado? Sí, retiro programado. La expectativa en retiro programado ha sido siempre la misma. O sea, la idea de esto es un portafolio un poco más conservador, pero básicamente porque la regulación nos ha llevado a esto. Es un portafolio que sigue rentando más de 4 puntos reales, que esto de todas maneras lleva a que los pensionados puedan tener ese incremento sobre la inflación año a año sobre su pensión. La verdad les puedo dar un parte de tranquilidad, es un portafolio con muy baja volatilidad, con unos retornos mayores a los que veníamos esperando. Muy bien, tenemos 30 segundos para decirles qué es lo que vamos a ver en la tercera parte hoy de este programa. ¿Qué les podemos decir a las personas que están a esta hora viendo esta transmisión? Yo diría que sigan muy pendientes porque vamos a hablar ya del segundo tiempo de este año, donde vemos pues cosas muy favorables, buenas expectativas y oportunidades en los portafolios que les ofrece Protección. Así es que quédense con nosotros porque ya regresamos. Un momento se hace inolvidable cuando se invierte lo mejor. Y con nuestro modelo Wealth Management lo hacemos posible. En Protección, identificamos y construimos soluciones financieras y de inversión teniendo en cuenta su situación patrimonial, su estructura familiar y sus objetivos de vida. Protección, pensiones y cesantías. Queremos ofrecerte más y estar contigo a donde vayas. Tenemos para ti aplicaciones interactivas, dinámicas y de vanguardia, como la revista En Alza, que has recibido trimestralmente de forma impresa y ahora podrás disfrutarla en tu tableta. Ingresa ya en el App Store o en el Google Play, ingresando en el buscador En Alza Protección y comienza a navegar por un mundo de contenidos interactivos, actualidad tributaria y financiera, nuevos productos y servicios, arte, cultura y entretenimiento construidos por Protección especialmente para ti. Protección, pensiones y cesantías.
El Medio Tiempo. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora, a esta transmisión vía streaming, www.eventosprotección.com. Igualmente a todos ustedes que nos hacen llegar sus inquietudes, sus comentarios a través de Twitter, @protección. Saludamos a las personas que se conectan desde Bogotá, Medellín, Río Negro, Montelíbano, Cali y Montería. Qué bueno que nos están reportando desde dónde se están conectando a ver esta transmisión. Llegamos entonces a la parte esperada de las recomendaciones. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Así es que arranquemos un poco con ese contexto, Omar, si le parece, de presupuesto de la Nación, y si hablamos un poco sobre reforma tributaria. Perfecta la tema, pregunta, ¿no? para la noticia que acabo de salir. Muy pendientes de lo que va a pasar con este presupuesto. Ya el gobierno anunció, van a pasar un presupuesto por 216 billones de pesos. Dentro de estos 16 billones de pesos hay cosas muy interesantes dentro del tema del gasto. Seguimos con 28 billones en el tema de educación, 29 billones o 28 más o menos en el tema de las fuerzas militares, algo muy importante dentro del presupuesto. Algo que tenemos que tener en cuenta es el proceso de paz. Ya el gobierno empezó a poner 7 billones dentro de esto. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a financiar el presupuesto? No hay ninguna intranquilidad. Creo este año pues recibimos una noticia que no esperábamos, y es básicamente a nivel de subastas o lo que se hace público. Para este año del 2015 se incrementó de 19 a 23 billones, pero hay un gran pedazo que nosotros estábamos analizando que se llama otros. Ese otros, que no sabemos cómo se va a financiar, eso es más o menos un 38%. Ese 38% lo que nos estamos imaginando que va a suceder, y con toda la tranquilidad, y una vez con lo que estás hablando de la reforma tributaria, es que vamos a tener una reforma tributaria. ¿Y qué va a pasar? Básicamente vamos a seguir con el 4 por mil, vamos a seguir con el impuesto del patrimonio, pero con estos dos números todavía no nos cierra el presupuesto. Entonces yo creo que básicamente vamos a tener algún incremento por el lado del IVA. Todavía no sabemos, pero básicamente las condiciones están para que venga una reforma tributaria. Omar y Julián, les cuento que a esta hora no solamente nos están viendo desde Colombia, sino que reportan sintonía desde diferentes países, de Venezuela, Estados Unidos y Chile. Pues qué bueno que estén viendo esta información y que sea útil para cada uno de ustedes. Vamos con una de las inquietudes que nos formula Rodrigo y dice, a nivel de los fondos individuales de protección, ¿cuáles esperan ustedes que podrían tener una mejor rentabilidad y por qué? O sea, le voy a contestar y algo pegado a lo que dijo Julián. Es imposible tener una bola de cristal cuál de ellos va a estar mejor el uno que el otro. Lo único que sí esperamos es que cada portafolio se cumpla de acuerdo a su perfil. ¿Qué es eso? Que esperamos que el balanceado de crecimiento tenga un retorno más alto que el moderado, y el moderado más alto que el conservador. Pero como van las cosas, creemos que los retornos van a ser positivos. Hay que tener en cuenta que el 2013 fue un año demasiado difícil y creemos que este año sí nos va a ir mucho mejor. Rocío Uribe nos pregunta, ¿en qué portafolio puedo invertir si voy a invertir por primera vez en protección y mi perfil es conservador? Básicamente el balanceado conservador. O sea, no lo piense, hágalo con tranquilidad. Hay que tener en cuenta que para que esos ahorros en el mediano y largo plazo los vea usted realmente que te ayudaron, es que sea consistente con ese ahorro. Es como lo que le diría. Y yo agregaría que uno de los consejos que le podemos dar a las personas que nos están viendo en este momento es que sean consistentes con su perfil de riesgo. No que en enero y febrero sean conservadores y por allá en julio sean moderados y en diciembre sean más agresivos. En el tiempo, a pesar de las noticias, a pesar de la volatilidad, que como te mencionaba ahora Paola, es muy probable que en el segundo tiempo veamos noticias de geopolítica, situaciones de nerviosismo. Ante esa situación hay que mantenerse firme en la meta que está en el mediano y el largo plazo a través de su portafolio del perfil. Julián está mencionando algo que ya que Paola decía que recomendamos, es básicamente cosas del comportamiento del inversionista. Cuando uno habla de un inversionista, el inversionista dice, no, yo soy una persona que toma decisiones racionales, soy cuidadoso cuando lo hago y yo nunca me voy a dejar llevar por los impulsos.
nos hemos encontrado después de tantos años y muchos estudios al respecto, que el inversionista no se comporta así. Entonces, básicamente, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Básicamente una concreta, el exceso de confianza. Cuando los mercados son muy positivos, el inversionista cree que sabe más que todo el mundo, entonces toma mayores apuestas. Una segunda, olvídense del timing o del momento de compra. Esto realmente genera muy poco valor cuando usted mira un retorno en el mediano y largo plazo. Lo que hay que hacer es lo que dice Julián, hay que ser consistentes con lo que está haciendo. Tercero, hay un tema que se llama aversión a la pérdida. Cuando un activo pierde mucho, normalmente la gente dice, uy, yo aquí no compro. Antes, al contrario, hay que analizarlo muy bien porque aquí se ve una muy buena oportunidad. Y yo creo que una última, y nuevamente es lo que les digo, sean consistentes con el ahorro permanente. Olvídense de que ustedes saben más o saben menos de lo que sucede en el mercado. No deje que los equipos de inversiones hagan eso por ustedes. Julián, ampliemos un poquito el tema porque me parece muy interesante entender cómo es ese comportamiento del accionista, cómo conciliar ese pálpito, por qué cuando las acciones de una compañía X están en ese momento muy bien, la gente comienza a comprarlas, ¿cómo debería ser entonces ese manejo? Pues yo diría que las personas en general miran casi siempre el retrovisor y no miran el panorámico. Entonces, cuando miran el retrovisor es, en el último año, la acción X rentó un 10%. Eso no quiere decir que un año adelante la acción va a rentar otro 10%. Probablemente ya estén en la parte más alta y va a empezar a caer. Entonces, un consejo es no persigan las rentabilidades. Lo observado es el pasado. Traten de mirar hacia adelante. Y nuevamente, digamos que les comento otra vez acerca de los balanceados. Como decía Omar, hay un equipo grande dedicado a cada uno de los activos que está viviendo y moviendo en línea los diferentes activos. Probablemente cuando las personas naturales conocen la noticia, ya han pasado 10 días, 15 días de la oportunidad y van a llegar tarde a ese momento. Omar, para concluir, digamos, como para entender un poco el tema, si decimos que, bueno, me faltan 20 años para pensionarme, puedo ser más agresiva, pero si me faltan 3, pues mejor más conservadora. Podríamos decirlo que sí. O sea, si usted tiene mucho más tiempo o su objetivo es de ese objetivo de largo plazo, tome riesgo. Olvídense, mire, hay un consejo adicional. En la medida en que usted se pone a mirar la cuenta, esa frecuencia que usted lo haga, definitivamente ese es el horizonte de inversión que usted está haciendo. Y usted de pronto dice que es de largo plazo y lo está revisando todos los días. Somos seres humanos y los seres humanos nos dejamos llevar por esos números. Entonces, tenés razón, o sea, dice yo este objetivo es el que estoy buscando, ¿para qué tomo más riesgo? Más bien me voy en un lado conservador. Muy bien, seguimos con las preguntas que a esta hora nos formulan en este conversatorio que hemos abierto, un conversatorio de mercados especial que genera protección, se llama El Medio Tiempo, este específicamente es conversatorio de mercados, y nos pregunta Harold Zafra desde Pereira, dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable revisar y recomponer el portafolio personal? Excelente pregunta. Y te la vuelvo de pronto a reforzar con lo que te acabo de decir, de acuerdo a ese tema de horizonte de inversión que tú tienes. Miren, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros todos los meses nos sentamos a discutir qué ha pasado con las inversiones. Y lo que hacemos en esa revisión es tratar de asegurar si esa estrategia que decidimos todavía continúa o no continúa. Hay que ser muy racionales en esa toma de decisiones. Pero ten claro el objetivo que con ese análisis que usted empieza a hacer en el corto plazo, te lleva fácilmente a tomar decisiones si tiene claro el largo plazo. Y tenemos otra inquietud, nos dice, ¿qué viene para los fondos de cesantías obligatorias y para los pensionados? O sea, ¿qué viene aquí en adelante? Lo que hemos venido hablando. Vienen volatilidades, pero tengan toda la tranquilidad que hay unos equipos profesionales muy bien formados, con una disciplina, en un modelo que consideramos es muy válido, que es el modelo de asignación de activos, muy concentrados y enfocados en lo que queremos y sabiendo que lo que viene son oportunidades. Lo que pasa es que el mundo se preocupa cuando ve que Estados Unidos de pronto viene y sube a la tasa. Nosotros lo que vemos ahí es que hay oportunidades en otros lados que lo que nos hace es balancear el riesgo que tomamos en los portafolios. Yo quisiera que nos ampliara un poquito ese tema y es la confianza en todo un equipo que está
permanentemente tomándole el pulso a la economía y que está yendo un paso más adelante realmente para poder asesorar a las personas, a sus clientes. Sí, o sea, la confianza es varias cosas. O sea, cuando un comercial está hablando con ustedes, crean que esa persona tiene detrás un equipo profesional. Y un equipo profesional que básicamente la labor que me toca a mí es tratar de escoger las mejores personas con el mejor conocimiento. Personas desde el análisis macroeconómico, pues como tenemos aquí a Julián, personas con conocimientos en derivados, personas con conocimientos en acciones locales o internacionales, que nos lleven a tomar las mejores decisiones. No estamos diciendo que no nos equivoquemos, claro que uno se equivoca, pero lo que tratamos es de hacerlo, de equivocarnos menos y que cuando el mercado esté perdiendo, nosotros perdamos menos, y que cuando esté ganando, estemos ganando más. Eso es otra recomendación, o sea, exíjanle siempre a sus administradores que respecto a lo que pase al mercado le cuentan qué está sucediendo. Mucha gente no sabe qué pasa con su plata y ustedes tienen que aprender a hacerlo, o sea, con cualquiera, les vuelvo a decir, puede ser en protección, puede ser en cualquier otro lado, siempre digan en referencia contra qué les fue bien o les fue mal y qué riesgo tomaron, si fue mucho o fue poco. Y también entender, por aquí también me pasan información interesante, las personas que están viendo a esta hora la transmisión y es que realmente el mercado es incierto y es que si yo invierto en manzanas y zanahorias y han caído en el año el 5% y caen en este último semestre el 1%, entonces a mí me fue bien. Es también como entender ese mercado, qué es lo que está pasando en general para poder ver el específico. Mira, voy a pegar la pregunta que me haces, Paola, algo. Nosotros somos hoy, Colombia, una economía completamente diferente a la que teníamos hace 10 años. ¿Por qué somos diferentes? Somos una economía donde los activos empezaron a coger valor, igual que lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México. ¿Esto a qué lleva? Que no solamente los colombianos valoran los activos que tenemos o no tenemos. ¿Dónde está la ciencia? La ciencia de cómo manejar eso es precisamente ese ejemplo que están dando. Si algo cae el 5 y nosotros perdimos solamente el 1, lo que se está uno considerando es que se hizo una muy buena labor. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver retornos absolutos y uno tiene que empezar a entender que es que el mundo también se mueve un poco relativo. Un ejemplo, la vivienda. En Estados Unidos en el 2008, y pegaba un comentario de Julián, todo el mundo empezó a buscar que es que la vivienda en Estados Unidos está subiendo mucho. Subió mucho y se volvió a caer, pero usted relativamente empezaba a comparar esos precios de esa vivienda contra uno, por ejemplo, en Colombia o contra uno en Europa. Tarde que temprano tenía que reventar. Nos pregunta María Constanza Díaz, dice, ¿qué significa para las alternativas cerradas el riesgo de contraparte? Pues yo diría que con respecto en general a las alternativas cerradas primero es una alternativa adicional que le ofrecemos a nuestros clientes. Es un producto que está vinculado o que tiene relación con otro activo subyacente, sí, pero que está diseñado a un tiempo determinado. A veces ese activo subyacente puede tener desvalorizaciones, pero en el tiempo realmente lo más importante es el resultado final. Son activos que nuestros clientes no van a poder encontrar de manera fácil en otra entidad y ayudan a complementar, digamos que esa dieta balanceada donde están las manzanas, las naranjas, pero también requiere verduras y otros alimentos para que realmente en el tiempo pues tengamos un buen resultado. ¿Estamos preparados frente a la situación en Ucrania, las crisis a comienzos del año con las economías emergentes? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Sí, estamos preparados, o sea, vuelvo y les digo, o sea, la diversificación es la mejor herramienta que tenemos para lo que está sucediendo. Pero miren, mercados emergentes es el activo que más está rentando en este semestre. Bonos, cuando todo el mundo decía que los bonos eran los que deberían perder, los bonos emergentes están rentando el 8, para que me entiendas. Estados Unidos está rentando el 6 en acciones. Entonces estamos diciendo aquel activo que menos rentaba es el que más está rentando. Entonces la preparación básicamente es la diversificación. Cuando esto sucede, o sea, pongamos este ejemplo, nosotros somos un barquito metido en un océano y para poder navegar en ese océano necesitamos diversificar. Y eso es básicamente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos una solicitud y es que al finalizar este conversatorio
tengamos la posibilidad de responder una encuesta que se ha diseñado. La idea es poder mejorar cada día más este espacio, que ustedes lo consideren realmente que aporte y que sea útil para cada uno de nosotros. La idea es conocer su opinión. Van a encontrar entonces esa posibilidad de responder la encuesta, y también esta conferencia va a quedar grabada, va a quedar para que ustedes puedan disponer de ella, verla nuevamente y entender un poco todo lo que se ha discutido aquí, todo lo que se ha ampliado, pero sobre todo más allá, y es que si surgen otras inquietudes, ustedes también tengan la posibilidad de generarlas, porque vamos a dejar el canal abierto a través de Twitter, a través de cada uno de los espacios que estamos abriendo de esta conferencia, para que ustedes puedan seguirnos formulando las inquietudes. La idea es que Protección quiere estar cada vez más cerca de cada uno de ustedes. Así es que vamos redondeando, vamos finalizando un poco el tema. La idea es que, ¿qué podemos hacer? Tenemos 5 minutos finales, y es, ¿qué podemos hacer para que cada día estemos primero mejor informados? ¿Cuáles son esos canales que Protección también ha abierto para que las personas puedan tener la información de manera oportuna y sobre todo contar con esa asesoría para tomar la mejor decisión? O sea, lo acabas de decir, yo creo que está respondiendo la pregunta. Asesórense muy bien con los consultores, con las personas que tienen cerca y en las que ustedes confían. Pregunten, vuelvo y les digo, pregunten cuál es el benchmark que estamos siguiendo, qué es lo que estamos siguiendo, qué es lo que estamos viendo. Para eso estamos nosotros acá, para poder contestar esas preguntas. Entendemos que estamos en unos mercados competitivos y volátiles, y para eso es. ¿Qué me gustaría muchísimo que ustedes se llevaran de mensaje después de todo lo que hemos hablado acá con Julián? Tengan claro ese perfil, tengan claro ese horizonte de inversión, y tengan claro que este semestre estamos viendo muchas oportunidades en el tema de renta variable, tanto local como renta variable internacional. Un país que viene creciendo, un país que viene haciendo las cosas bien, cosas que todavía no manejamos y no sabemos. No sabemos si el proceso de paz va a salir o no va a salir, pero ya hay que empezarlo a tener en cuenta, porque el gobierno ya está metiendo 7 billones de pesos dentro del presupuesto. Un país que viene creciendo en el tema de infraestructura. Ese tema de infraestructura lo único que va a hacer es abaratar el costo de las compañías. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en el mediano y largo plazo, dice, oiga, hay compañías que debería uno estar invertido desde ahora y aguantar por un tiempo. Estamos en una época de subida de tasas de interés. Tengan en cuenta que la subida de tasa de interés normalmente a un sector como el sector financiero le va bien. Esos son los resultados que ustedes han visto el semestre de varias entidades. Igual, hablando de infraestructura, hay sectores cementeros que también se ven muy bien, y en conclusión, es un país que está en progreso. Igual, lo que hemos venido hablando, no vamos a poner todos los huevos ahí, para eso estamos diversificando. Y en esa diversificación también nos vamos para Estados Unidos. Un Estados Unidos que vemos una economía que crece con unos costos muy bajos, con unas compañías dando muy buenos resultados, y que la política que han venido trayendo es buena. E igual, como hablaba Julián, esperando que Europa haga lo que tiene que hacer, y es seguir irrigando mayor liquidez a este mercado. Julián, ¿qué otros consejos le daría a los ahorradores e inversionistas para manejar mejor su dinero? Yo diría que este primer semestre nos demostró que la crisis mundial y el periodo de recuperación, digamos que va a tomar mucho más tiempo de lo que teníamos previsto. Esto va a implicar, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, mayor liquidez en los mercados. Hay que seguir siendo muy consistente con la estrategia, con el perfil de riesgo. Hay oportunidades. Yo les diría que nuestra intención no es que ustedes se vuelvan expertos. Nosotros conocemos del mercado, conocemos de los portafolios. Deleguen un poco esas decisiones en este equipo experto, y no tomen decisiones de manera apresurada y sin consultarlo a su asesor. Pues de verdad que a Omar Rueda Galvis, vicepresidente de Inversiones de Protección, y a Julián Cárdenas Fonseca, analista de portafolios, pues muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este espacio, hablar de mercados, estar en este medio tiempo realmente muy cerca de todas estas personas que realmente tienen inquietudes y que se están formulando, y que ustedes con ese conocimiento y experiencia, y sobre todo bajando ese conocimiento para que cada vez sea más cercano, pues es mucho más fácil de entender. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.
Y así finalizamos el medio tiempo en el que hoy nos hemos dedicado a hablar con ellos sobre lo que está pasando en el mercado, lo que fue ese primer semestre y lo que viene para el segundo, las expectativas. De verdad que a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por reportar esa sintonía desde diferentes ciudades y países incluso. Es un placer para Protección estar cada vez más cerca de ustedes y sobre todo las preguntas que nos formularon a través de chat, a través de Twitter, @Protección, todo eso pues es muy importante y les agradeceríamos muchísimo que nos compartan, que nos llenen esa encuesta que hemos diseñado para ustedes y nos cuenten cómo más podríamos mejorar, qué temas les gustaría que tratáramos. Les recordamos entonces para finalizar esa encuesta que es muy importante y que la videoconferencia va a quedar guardada y disponible en www.eventosproteccion.com. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Protección presentó el conversatorio de mercados El Medio Tiempo. El análisis de los resultados financieros del primer semestre y las herramientas que usted necesita para prepararse para el segundo. En vivo, a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros.